El día de hoy vamos a enfocarnos, normalmente hemos estado hablando de los inventarios más desde la perspectiva de DMRP, hemos hablado también de S&OP o Planeación de Ventas y Operaciones, y hoy vamos a hablar de un tema que es en el que prácticamente todos quieren aprender, saben, pero muchas veces no se sabe ni el cómo ni el para qué. Entonces hoy vamos a hablar sobre analítica predictiva, pero vamos a hablar específicamente de la analítica predictiva en la optimización de inventarios. Vamos a partir entonces esta charla en varios elementos en los cuales nos vamos a enfocar en, bueno, primero, cuáles son las variables que afectan el inventario. Y como bien lo decía Carlos, nos vamos a ir un poco hacia atrás en lo que ha sido el ejercicio histórico del cálculo de los inventarios. Vamos a entender qué es lo que hace o cuáles son las variables que terminan afectando la cantidad y la calidad del inventario y vamos a conectarlo contra los modelos actuales de cálculo de inventario, pero no nos vamos a concentrar en cómo calcular el inventario, sino entender cuáles son las variables que están detrás para poder saber después cómo la analítica predictiva nos puede ayudar con esto. Después vamos a entender y la palabra optimización. ¿Y qué es optimización? Al final, cuando nosotros estamos buscando optimizar algo, ¿a qué deberíamos estar llegando? Porque si le preguntamos, y lo vamos a ver en el curso, si le preguntamos al área comercial qué es optimizar el inventario, pues ellos quisieran que no les faltara absolutamente nada. Si le preguntamos al área financiera qué es optimizar, seguramente tendrá una visión muy distinta de qué es optimizar el inventario. Después nos vamos a entrar ya mucho más en detalle sobre lo que es la analítica predictiva para entender cuál es la analítica predictiva, al final de qué se trata eso y entender que analítica no solo es analítica predictiva, sino que también hay analítica descriptiva y hay analítica prescriptiva y que en algunos casos no solamente con la analítica predictiva podemos montar un departamento, un área de analítica que nos ayude en la organización. Y por último, vamos a hablar un poco sobre algunas recomendaciones si queremos entrar en este mundo de la analítica. Muy bien, vamos a ir haciendo y si van teniendo preguntas, pueden ir formulando las preguntas en el chat. Valeria va a estar muy pendiente de las preguntas y en la medida que vamos partiendo o tomando alguno de las partes, vamos de pronto formulando las mismas. Vamos a comenzar primero entonces preguntándonos ¿para qué el inventario? O sea, ¿para qué una organización necesita inventario? Y miremos, por ejemplo, que en muchos casos, sobre todo dependiendo del tipo de industria, está asociado a cuánto tiempo está el cliente dispuesto a esperar. Entonces, por ejemplo, un cliente del mundo del retail. En el mundo de retail, el cliente no está dispuesto a esperar absolutamente nada. Habrá algunos contados casos para gomosos de la tecnología como yo o para alguna persona que encuentra una prenda que es la que estaba buscando y solo en esos casos estaríamos de pronto dispuestos a ir a buscar en otra tienda o a esperar a que nos avisen si llega, pero de resto, inclusive mientras más básico sea el producto, el cliente no está dispuesto a esperar nada. O sea, entra y el producto debe estar disponible para uso del cliente. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar nuestro cliente en un producto que no es de retail? E inclusive si nosotros nos vamos, por ejemplo, para el mundo ahorita del comercio electrónico, vemos que ese gap de tiempo se ha alargado un poquito porque hoy el cliente está dispuesto a esperar algunas horas. Yo entro a una página, pido un producto y puedo estar dispuesto a esperar a que me llegue en el transcurso de unas horas. Si yo estoy buscando otro producto que puede ser ya de tipo industrial o algún otro tipo de producto, el cliente está dispuesto a esperar desde más horas, días o en algunos casos hasta semanas. Dependiendo de lo que el cliente esté dispuesto a esperar versus el tiempo de reabastecimiento, será un componente en el cual decidiremos qué tipo y dónde tendremos el inventario.
La segunda característica para la que se necesita el inventario es para absorber la variabilidad. ¿Y qué es variabilidad? Tenemos variabilidad de la demanda y tenemos variabilidad del abastecimiento, variabilidad de la demanda y variabilidad del abastecimiento. En muchos casos tenemos variabilidad autoimpuesta. ¿Y qué es variabilidad autoimpuesta? Que el cliente final realmente no tiene variabilidad en su consumo, pero por las prácticas comerciales generamos más variabilidad. Un ejemplo, la última cargo en el que yo estuve antes de retirarme a fundar WA, trabajaba en una compañía de empaques que le producía al grupo Contegral y en esta empresa le producíamos empaque para alimento para ganado. Y al final del mes, misteriosamente, la última semana las ventas se disparaban. ¿Será que las vacas están comiendo más la última semana? No, las vacas comen lo mismo. Es el área comercial, con prácticas comerciales, las que generan ese efecto látigo. Entonces, también tenemos que entender dónde ponemos el inventario, cuánto inventario tener para absorber esa variabilidad. Y por último, y un tema que es muy importante, sobre todo porque este es el que más debates genera alrededor del inventario y es para absorber y para poder hacer un balance con la eficiencia operacional. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando solamente guiados por la demanda, pues nosotros estaríamos produciendo exactamente lo que vendimos el día anterior, pero eso es imposible porque yo no puedo transportar todos los días todos los productos y yo no puedo producir todos los días todos los productos y yo no puedo comprar todos los días los productos. Entonces, al final, el inventario nos ayuda a poder lograr esa eficiencia operacional. ¿Eficiencia operacional en dónde? En transporte. Si yo voy a llenar un camión, pues debo tener un inventario en la medida que llegue el camión, pues va a descargar el camión y me va a quedar un inventario. Eh, en manufactura está asociado al lote de producción y en compras está asociado a los mínimos o a las condiciones de negociación de compras. Pero vamos a ver qué características tenemos hoy en el mundo. Estamos en un mundo que se llama el mundo VUCA. ¿Qué es el mundo VUCA? Es un mundo volátil y volátil. Yo creo que la primera vez que empezó a pasar la pandemia por allá, yo me acuerdo que estaba por fuera y empecé a ver las noticias en China. Yo creo que nunca nadie se imaginó el impacto tan grande de lo que iba a pasar con la pandemia. Cuando ya estábamos medio descansando y ya todos quitándonos felices el tapabocas, se vino la guerra de Ucrania y después se vino el problema de los puertos en Shanghái y ahora está la incertidumbre electoral y después va a haber paros en yo no sé dónde y después va a haber la crisis de gas en yo no sé dónde. O sea, el mundo hoy es un mundo en el cual los golpes son cada vez más grandes y le pegan cada vez más a un tema que genera al mismo tiempo un elevado nivel de incertidumbre. Y aquí vamos hoy a hablar de un tema que con la analítica predictiva, que lo vamos a ver que son los forecasts o los pronósticos, pero tengamos en cuenta algo. Todo pronóstico comienza errado. Todo pronóstico comienza errado. Segundo, cuanto mayor sea el rango, es decir, mientras más lejos estemos pronosticando, más errado, y cuando más detallado sea, más errado. Un ejemplo, vámonos para el clima. El clima tiene la mayor cantidad de tecnología haciendo análisis del clima y no le pega, pero al final hay cierto nivel de aproximación. Yo le contaba ahorita a Carlos Arturo que voy a ir a hacer un viaje para caminar, que me gusta hacer caminatas, y cuando empecé a organizar el equipo que necesitaba hace un mes, en ese momento el pronóstico del clima era 1. O sea, teóricamente, para el sitio al que voy, iba a estar haciendo un rango de temperaturas que era frío y llevo una maletica pequeña, entonces yo tenía que conseguir muy bien el equipo para eso que iba a llevar. Yo salgo hoy en la tarde y ya consultando el forecast del clima, faltándome 2 días, es otra cosa completamente distinta. Me tocó sacar cosas que había pensado que era, pero seguramente, aunque pueda tener un elevado nivel de certeza de lo que va a pasar en los próximos 3 días, porque puede que no me diga exactamente a qué horas va a llover, pero sí sé que va a haber un rango de temperatura entre cierta fecha. Pero yo voy a estar una semana caminando y será que la última semana, ¿cómo será la calidad del forecast? Mientras más lejos, más incertidumbre y mientras más detallado, más incertidumbre. Entonces,
tengamos en cuenta esto, que al final muchos de los modelos de planeación están basados en el pronóstico, pero estas son las 3 reglas básicas del pronóstico. También hay que entender que es un mundo complejo. Hoy nuestras cadenas de abastecimiento se han alargado, todas las cadenas de abastecimiento dependen de algo en Vietnam, de algo en Shanghái, de algo en Brasil, de algo en Texas. O sea, las cadenas hoy están interconectadas en todo el mundo y hoy inclusive porque usted tenga una cadena, unos modelos de inventario muy buenos, pero al final el proveedor de su proveedor va a estar afectado porque no le llegó el contenedor. Entonces, eso hace que la gestión de los inventarios sean cada vez más importantes. Por último, tenemos que estamos en un mundo ambiguo. Ambiguo es que estamos inundados de datos. Y esto tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy. Estamos inundados de datos. Donde queramos nosotros extraer información, extraer datos, nos vamos a llenar. Y fuera de eso tenemos cada vez muchos más canales de información para poder estar enterados de lo que está pasando. O sea, una pobre persona que trabaja en el área de planeación, hoy tiene la información de su ERP, tiene la información de su BI, tiene la información y le llegan correos electrónicos, le llegan mensajes de WhatsApp, le llegan mensajes de Teams, de Google, de Instagram, de Telegram, lo llaman por teléfono y le mandan papelitos, o sea, de toda la cantidad de cosas estamos yo creo que ahogados en datos y por eso es tan importante que cuando empezamos a hablar de analítica, no es tener más tableros, no es tener más reportes, no, es entender que quienes tienen que tomar la decisión tienen que tener unos pocos datos relevantes, filtrados de todo lo que necesita para que pueda tomar las decisiones correctas. Y esto es muy importante porque a veces cuando vamos a montar un área analítica descriptiva, montamos miles de tableros, pues los tableros al final no los termina viendo nadie, o la pregunta es, ¿para qué me sirve esto? ¿Listo? Esto hace que, como vemos, las cadenas de abastecimiento han cambiado mucho en lo que tiene que ver con lista, en amplitud de portafolio, tolerancia al cliente, han cambiado mucho y por lo tanto todo esto nos lleva a que hoy esas características llevan a que los negocios en su gestión de inventarios, en todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento, este se volvió un tema crucial. Eh, las empresas que hoy logran gestionar las cantidades de inventario que tienen son las empresas que hoy están ganando la carrera. Y el gestionar los inventarios no solamente es tener un modelo de inventarios adecuado, es todo el ecosistema alrededor de los inventarios, planeación de ventas y operaciones, demand planning o planeación de la demanda, una buena política de definición de los niveles de inventario que tengo, una recomposición de los niveles de inventario que tengo y todo lo que es un proceso de retroalimentación para entender qué está pasando y cómo se está desempeñando para volverlo a ajustar. Y un set de alertas para poder ejecutar de acuerdo a lo que está pasando con la demanda. ¿Dónde deberíamos nosotros tener el inventario? Realmente el inventario debería estar en un rango óptimo. Y ese rango óptimo, normalmente lo que nosotros vemos en las compañías es que ese rango óptimo pareciera que se mantuviera entre dos partes. A esto lo llamamos la distribución bimodal. Y es que cuando uno mira el portafolio de una compañía, pareciera, y esto lo vemos en el 90% de las empresas con las que hemos empezado a hacer el trabajo, tienen excesos y faltantes. El inventario no está en esa mitad donde quisiéramos estar, sino que casi todo el portafolio o tiene producto de baja rotación o tiene producto que está a punto de agotarse. Y desafortunadamente los inventarios empiezan a oscilar entre los dos y algunas empresas comienzan con un tema en el cual empezamos a tener problemas de nivel de servicio. Entonces, en reunión gerencial, reunión de SNOP o PBO, no, tenemos que subir las políticas de inventario, se suben las políticas de inventario, se suben algunos días, empezamos a tener una mejor entrega en algunos casos, empezamos a mejorar las ventas, empezamos a subir el nivel de servicio, pero el inventario se empieza a ir hacia el otro lado. Y a los 3 o 4 meses el financiero levanta la mano y dice, no, pero es que se nos está subiendo el capital de trabajo, pero es que mire que empezamos a tener obsolescencia, pero es que mire, listo, entonces empezamos otra vez a irnos hacia el otro lado. Entonces pareciera que no solo a nivel de referencia
sino a nivel de compañía las organizaciones se mantienen también oscilando entre un mundo en que vamos a subir los inventarios, no, tenemos mucho capital, vamos a bajarlo, y no pareciera que encontráramos ese punto intermedio. ¿Qué efecto genera esto en las compañías? Constantes agotados, excesos de inventario y unos altos gastos para estar acelerando los pedidos, cambios de referencia por fuera de tiempo, vehículos expeditados, movimiento de inventario entre bodegas, todo este tipo de cosas pues con los desgastes que tiene. Pero vamos a devolvernos un poco y ya vamos a entrar a entender cómo tradicionalmente han sido los modelos de inventario. Este es una charla muy enfocada hacia la analítica, pero es importante poner las bases de cómo se calculan los inventarios para poder entender de qué forma la analítica puede ayudarnos a mejorar ese cálculo del inventario. Entendamos entonces cómo en 1913 Harris sacó el primer paper en el que encontró que lo primero que tenemos que definir es cuánto pedir, y eso para eso calculó algo que se llama el EOQ, que es el Economical Order Quantity. ¿Y qué dijo Harris en su momento? Lo que dijo Harris en su momento es que al final, y no me voy a meter aquí a este nivel de detalle con las fórmulas, la cantidad económica a ordenar tiene que ser un balance, y esto todavía aplica entre el costo de sostener el inventario y el costo de ordenar el inventario. Y esa cantidad que nosotros vamos a pedir también nos va a afectar la frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si nosotros hiciéramos aquí una encuesta rápidamente y le preguntáramos al área de operaciones. O sea, si yo los pudiera estar viendo a ustedes en este momento, les diría, ¿quién trabaja hoy aquí en manufactura? ¿Quién trabaja hoy aquí en compras? ¿O quién trabaja aquí en transporte? Y les preguntaría, ¿qué les gusta a ustedes más? ¿Lotes pequeños o lotes grandes? Y creo que todos sabemos la respuesta, grandes, o sea, necesitamos lotes grandes. ¿Por qué? Si nosotros hacemos lotes grandes, es decir, hacemos un pedido grande, ¿qué va a pasar? Análisis de inventarios. Decir que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una importación, nosotros una vez al mes analizamos y definimos cuál va a ser la importación. Es más, conozco empresas que hacen el abastecimiento de China una vez cada trimestre. Entonces, ese costo de analizar, que no es fácil, baje la data, haga los cálculos, mire qué necesita, cuánto es, eso requiere su tiempo. ¿Qué pasa? Yo les diría que hagan ese análisis todos los días. No, no, eso es muy costoso. Segundo, colocar la orden, confirmar la orden, hacer seguimiento, toda esa labor comercial, mientras los pedidos sean más pequeños, tengo que estar haciendo eso más seguido. Si yo hago un lote grande, me sale mejor. El otro, vamos, por ejemplo, para producir, el famoso OEE o eficiencia general de los equipos. Mientras el lote sea más pequeñito, la planta tiene que hacer más cambios de referencia y eso implica y afecta los costos de la planta. Entonces, para una planta desea que sus costos para poderse optimizar, los tamaños de lote sean lo más grande posible. Si yo estoy en compras y yo voy a hacer una compra grande, voy a traer un contenedor o voy a hacer una compra mínima de tantos dólares, eso mientras más grande mejor. Picking, si yo voy a hacer un picking a nivel de unidad de empaque, o voy a hacer el picking a nivel de caja, o voy a hacer el despacho en un pallet o en una estiva, obviamente es más barato agarrar con montacargas, coger una estiva y despacharla. Transporte, llenar el camión, mientras más grande se vaya el camión, más barato. Recepción, verificación de calidad, tal. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos un pedido lo más grande posible, el costo de ordenar nos va a salir muy bien. ¿Pero qué creen que se nos va a afectar? El costo de sostenerse nos va a afectar. Costo de obsolescencia. Si estamos hablando de productos de moda, si estamos hablando de productos tecnológicos, si estamos hablando de productos perecederos, si yo tengo unos lotes muy grandes, ese producto se me va a deteriorar, va a perder su valor y por lo tanto vamos a tener, este para mí es uno de los que más impacta. Si ustedes están en el mundo de la pronta moda, si ustedes están en el mundo de productos que son exclusivos, si ustedes están en el mundo de productos que son perecederos, lácteos, cárnicos, alimentos que no son enlatados, este es un factor muy grande y normalmente el costo de obsolescencia juega un factor muy importante. El costo de capital no es lo mismo una organización que tiene excedentes de capital a una organización que tiene que salir a prestar plata para comprar inventario. Si yo tengo problemas de capital de trabajo, el costo de capital me pega muy duro. El costo de capital no es el mismo para todas las empresas.
el costo de administración del inventario y el costo de almacenamiento. Sobre todo en el costo de almacenamiento dependiendo de dónde estoy. Si yo, por ejemplo, estoy en una tienda que está en un centro comercial, el almacenar producto ahí es supremamente costoso. Si yo estoy almacenando producto refrigerado y tengo que mantener una cadena de frío, ese es un producto cuyo costo de almacenamiento es bien elevado. Entonces, acá vemos que, como les digo, si el tamaño de orden es muy grande, afecta positivamente el costo de ordenar, pero afecta negativamente el costo de sostener. Y por lo tanto, también nos afecta la frecuencia. Si nos vamos para el otro lado, en la balanza, y pedimos muy poquito, seguramente nuestros amigos de costo de sostener, vamos a tener lotes pequeños, rápidos, vamos a llegar con la cantidad, pero el costo de ordenar se nos va a subir. Aquí va a estar seguramente muy contento marketing, aquí seguramente va a estar muy contento ventas, aquí seguramente va a estar contento finanzas, está contento y triste en las dos. Va a estar contento por el capital de trabajo, pero va a estar muy triste porque se le subieron los costos. Entonces yo creo que estas son decisiones y como les digo, esto es de 1913, pero esto es muy importante cuando estamos hablando de optimización de inventarios. Muy bien, después de que ya tenemos la cantidad a ordenar, nos vamos con el modelo tradicional de punto de rebote. Vamos a entender los básicos de esto. Y es que en un mundo perfecto tenemos una demanda conocida, cierta y no variable y exactamente un tiempo de entrega antes, un lead time antes en el que el proveedor nos dice que va a entregar, hacemos el punto de pedido y nos llega perfecto, exactamente cuando se nos va a acabar y nos entregan exactamente la cantidad que les pedimos. ¿Están escuchando algo de ironía en mi voz? Porque eso no funciona así, el mundo no funciona así, realmente el mundo tiene variabilidad y tenemos una demanda que es variable, tenemos un lead time que es variable y tenemos unas cantidades que son variables. Eso hace que tengamos rupturas de inventario. Entonces, a este modelo le tuvieron que agregar otra vaina que se llama safety stock o stock de seguridad. ¿Y de qué depende el stock de seguridad? El stock de seguridad depende del nivel de variabilidad. Entonces, aquí quisiera empezar a ver algunos temas que empiezan a ser comunes. Me voy a devolver acá. Miren, en la fórmula, aquí aparece la palabra demanda. Demanda empieza a ser importante dentro de lo que es el Economical Order Quantity. ¿Listo? En el módulo tradicional de punto de reorden tenemos el lead time, que es el tiempo de entrega, por la demanda, más el safety stock. Y el safety stock depende de la variabilidad. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un modelo normal, pero la demanda naturalmente no es normal. ¿Listo? Pero si nosotros nos vamos a esto, aquí empezamos a ver la semilla en lo que nos puede empezar a ayudar la analítica predictiva. Entonces, por ejemplo, el lead time. El lead time que nos oferta un proveedor o que nos dice un proveedor, normalmente, ¿qué certeza hay? Nosotros parametrizamos en el sistema y decimos, nos entrega en 15 días, pero no sabemos con certeza si nos va a estar entregando en 15 días. La demanda está asociada a una demanda que puede venir desde un pronóstico de ventas o desde una demanda histórica. Y el stock de seguridad, como les digo, dependerá de los parámetros de la variabilidad de la demanda. Ya con esto montamos un modelo que es mucho más robusto y nos ayuda a entender esto. ¿Qué spoiler les dejo acá? Estos tipos de políticas de inventario, que es la semilla pues que se tiene en este caso, son políticas de inventario o safety stock que pueden ser definidos o como una cantidad fija analizada desde ese análisis estadístico o como una variable en días, es decir, voy a tener tantos días de seguridad. Y el problema es que esas políticas normalmente en las compañías son fijas. Yo a veces les pregunto a las empresas, ¿cada cuánto revisa usted su política de inventarios? Y la verdad, en muchos casos esas políticas de inventarios, si bien las revisan una vez cada 3 meses, hay muchas empresas que esas safety stock o esos stock de seguridad lo revisan si mucho una vez al año. Entonces empiezan a estar desactualizadas y posiblemente las condiciones con las que fueron calculadas cambian en el tiempo. ¿De qué depende también ese safety stock? Depende de la variabilidad de la demanda. Aquí empieza a haber un componente muy importante que voy a explicar más adelante que se llama la intermitencia de la demanda. El tipo de demanda, como les decía, muchos de los cálculos estadísticos están basados en una demanda normal, pero las demandas no todas son demandas normales. La categorización ABC y el análisis de portafolio. Todo esto, para todo esto les voy contando que se necesita todo lo que tiene que ver analítica, predictiva o descriptiva. Vamos entonces también a mirar la relación entre el fill rate y el nivel de inventarios.
Cuando nosotros queremos empezar a encontrar este stock de seguridad, ese stock de seguridad lo calculamos bajo un análisis de tratar de llegar a entender cuál debería ser nuestro fill rate. ¿Qué es el fill rate? O el OTIF. Son acrónimos o abreviaciones que nos hablan sobre al final sobre el nivel de servicio. Es decir, por cada 100 unidades que me pidió el cliente, ¿cuántas le estoy entregando? Entonces, si yo quiero tener, por ejemplo, un nivel de servicio, yo hoy tengo un nivel de servicio del 85%, es decir, que de 100 productos que me pidieron, le logré entregar 85 al cliente. Esto significa casi un 15% de venta perdida. Si yo quiero pasar del 85 al 87, muy posiblemente la cantidad de inventario que tengo que subir es esta. Tengo que hacer o subir un poco ese nivel de seguridad o hacer algo. Pero cuando ya quiero pasar del 95 al 97, este esfuerzo que tengo que hacer es exponencial y la cantidad de inventario que tengo que subir es supremamente impresionante. Entonces, ¿qué cambio o qué cosa es importante decir acá? Que aquí empieza a ver también la semilla, empezar a entender los análisis de portafolio, los análisis de venta perdida, porque el área comercial quisiera tener un 100% de nivel de servicio, pero a veces llegar a ese 100% vale mucha plata porque necesito tener mucho capital de trabajo o capital ocioso en maquinaria para poder llegar hasta allá. Llegamos entonces también con estos esquemas a los modelos tradicionales y pues estos son los modelos más actuales de planeación, donde tenemos el business plan, donde después hacemos un ejercicio de planeación de ventas y operaciones, después hacemos todo lo que es la planeación de la demanda o demand planning, corremos un DRP o planeación de la distribución para empresas que son de distribución, hacemos un MPS donde proyectamos, hacemos el plan maestro de producción, corremos y hacemos la explosión de materiales y hacemos la ejecución. Todos estos elementos, que al final este es el modelo tradicional, se basa en ¿qué? Demanda, políticas de inventario y eso y la explosión pues de materiales. Entonces, por ejemplo, yo arranco, le cargo el forecast o pronóstico a cada uno de estos diferentes nodos en las diferentes partes y con eso me voy y empiezo. Entonces, vamos a empezar a poner aquí las semillas. Forecast, demand planning, planeación de la demanda. Esa planeación de la demanda la cargo a los diferentes nodos, donde en cada uno de los diferentes nodos le pongo una política de inventario. Esa política de inventario puede ser en días o un stock de seguridad. Corro el DRP, que es la planeación de la distribución. Me voy hacia la bodega central, me voy hacia la bodega de la planta. Con esto después corro el MPS, también con su respectiva política de inventario. Hago el plan de producción, explosiono los materiales y hago el plan de compras, también con sus respectivas políticas de inventario. Y hago la generación de compras de importación, de compras locales o de compras a distribuidores locales, a comercializadores. Este es el modelo de planeación tradicional, pero nuevamente vemos cuáles son los parámetros que empiezan a entrar ahí. Una vez más, demanda, lotes con los que voy a pedir, todo lo que tiene que ver con las políticas de inventario y todo lo que tiene que ver con ese balance entre costos y de costos operativos y todo lo que tiene que ver con la cantidad de inventario que requiero. Voy a hablarles muy brevemente, aquí toda esta parte de contexto, de la metodología DDMRP. La charla de hoy no es una charla de DDMRP. En la página de CIESA, inclusive hacia el final les podemos compartir también los links de otras charlas que hemos hecho que están grabadas en el canal de YouTube de CIESA, donde hay dos charlas, una sobre SNOP y otra sobre DDMRP. Pero quisiera contarles muy rápidamente que los buffers de DDMRP tienen tres zonas, que son una zona que está asociada a la seguridad, que se podría parecer, pero no es lo mismo, a un safety stock o a una política de seguridad. Tiene una zona amarilla que se parece a un punto de reorden y tiene una zona verde que se parece a un máximo dentro de un modelo de máximos y mínimos, pero es el que define el tamaño y la frecuencia de la orden. Esos elementos se calculan teniendo en cuenta estas partes: el tipo de producto, la categoría de listame, la categoría de variabilidad, el listame o tiempo de entrega, el MOQ, que es la cantidad mínima a ordenar, que se parece al EOQ que vimos, dónde está ubicado y la demanda. ¿Por qué voy a parar acá?
porque miremos otra vez que se repiten nuevamente los elementos que se requieren para montar un modelo de planeación. Demanda, lead time, MOQ, variabilidad. ¿Listo? Esos 4 elementos vamos a hablar hacia el final, que son los que podemos empezar a desarrollar con lo que tiene que ver con analítica predictiva y descriptiva. Muy bien, entonces, esto es lo que hemos venido hablando hasta acá. Demanda, lead time, variabilidad, MOQ. Aquí voy a empezar a hablar de portafolio, porque el portafolio al final, dependiendo del portafolio, nos afecta a esto, dónde está ubicado el inventario y la frecuencia. Muy bien, Valeria, aquí acabo de terminar la primera parte donde hago como la primera descripción de cuáles son las variables que están afectando el inventario. ¿Tenemos preguntas hasta acá o continuamos? Que estoy viendo y en el momento no tenemos preguntas. Muy bien. Espérate, Valeria, que se me apagó aquí el sonido. Ahí sí. ¿Me puedes repetir, por favor, que no te estaba escuchando? Discúlpame. Que aquí estoy viendo y en el momento no tenemos preguntas. Perfecto. Recuerden que si van teniendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y Valeria en un momentico me las va contando. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, donde vamos a hablar sobre el componente de optimización del inventario. ¿Listo? A mí me da no temor, pero me da cierta inquietud, porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos arrancando un proyecto y uno está, no sé si vieron si ya estamos arrancando un proyecto y estamos en la primera reunión con sponsors, con los patrocinadores del proyecto, que normalmente es la gerencia, y la primera pregunta que nos hacen es, listo, estamos haciendo un ejercicio de optimización del inventario. Eso significa que vamos a bajar el inventario. ¿Con cuánto se comprometen a bajar el inventario? Y yo les digo, depende. Aquí puede que unas referencias suban de inventario y otras bajen. O sea, al final, el objetivo de una optimización de inventario es bajar los excesos y subir el inventario de aquellos productos que están en agotado. Es decir, que el objetivo final de una optimización de inventario, como vieron en esa distribución bimodal, es quitar o minimizar los agotados y bajar los excesos. Normalmente nos ha pasado que la suma de subir inventario de los agotados y bajar los excesos, al final, el resultado final es que baja el inventario. Pero realmente lo que nosotros debemos estar pensando es en esa mejora de la calidad del inventario enfocado hacia lo que necesita la organización. Y esa optimización debe estar buscada para tener un balance. Entonces volvamos al primer ejercicio de Harris, que era esa relación entre el costo de sostener y el costo de ordenar. Y al final aquí tenemos que encontrar ese primer balance, que es un balance que se tiene entre el costo de ordenar contra el costo de sostener. Y aquí vemos que tenemos en la balanza el inventario, y por el otro lado tenemos el costo de transporte, el costo mano de obra, horas extras y el costo de la operación. Costos y gastos versus el inventario. Ese es el primer balance que tenemos que empezar a hacer. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en una empresa que tiene productos que son perecederos, productos que vende, por ejemplo, carnes frías, que no son congeladas. El tiempo de vida de un producto de estos es corto. Por más que la planta quiera hacer lotes grandes, no va a poder hacer lotes grandes, porque si hace lotes muy grandes, el producto se le va a deteriorar y ese producto ni siquiera se puede reprocesar. Pero por el contrario, si estamos con una empresa que hace, por ejemplo, un molino de papel, hace papel, el cambio de referencia de un molino de papel es costosísimo y prácticamente las empresas que trabajan y tienen molinos de papel hacen, no sé, si mucho, hacen 3 paradas al año, no más. De resto, esos molinos no pueden parar. Y muchas veces si se cae la demanda, inclusive les sale más barato alquilar bodegas para almacenar papel que parar la planta y hacer lotes pequeños. Entonces, yo no creo que esto sea que la tendencia es hacer lotes pequeños por hacer lotes pequeños. Lo primero que tienen que hacer las organizaciones
es detectar muy claramente cuál es ese balance entre el costo de ordenar, el costo de sostener, y les sugiero mucho que tengan en cuenta el costo de obsolescencia para cada industria. Aquí la analítica, más que predictiva, es una analítica prescriptiva. ¿Qué es eso, Juan Camilo? Ya la vamos a ver. Segundo, y este es muy importante, en el cual nosotros empezamos a hacer también un balance entre las ventas y el inventario, y ahí vimos cómo ese nivel de servicio sube de forma exponencial. Es decir, si nosotros estamos en un 95 y queremos llegar a un 100, porque ventas dicen, no, es que tenemos que llegar a un 100, es muy costoso y empieza a ser supremamente costoso empezar a subir. Aquí tenemos que empezar a tener una mayor certeza también de la demanda. Y aquí, cuando vamos a ver todo lo que es el ejercicio de planeación de la demanda, empieza a ser muy importante. La variabilidad del lead time, pero el portafolio también empieza a jugar un papel muy importante acá. Vemos también que nosotros, las organizaciones pueden tomar una decisión de tener inventario, ¿no es cierto? Pero también pueden tomar la decisión de tener capacidad ociosa. O sea, usted puede tener un negocio que no tiene inventario, pero tiene una planta que está al 50%. Entonces, si me llega un pico de demanda, yo activo horas extras o prendo muy rápidamente un segundo turno, salgo de los pedidos y también me puedo llegar. Pero al final, esto es capital de trabajo. Por otro lado, y aquí voy a hacer una pausa, el portafolio al final tiene un impacto muy grande entre el inventario y los costos y los gastos. Si yo tengo, yo creo que esto nos lo han enseñado muy bien los hard discounters. Cuando usted entre, me acuerdo que una de las cosas que más odiaba mi esposa cuando empezó a salir las primeras tiendas de hard discount, que me acuerdo las primeras frases que ella me decía cuando entraba a uno de estos puntos o a estos supermercados de hard discount, que en su momento no tenían más de 600 SKUs, es más, 800 eran muchos. Y llegaba y me decía, no, es que a mí no me gusta entrar allá porque no encuentro nada. Usted va allá y no encuentra sino uno de una cosa, otro de otra cosa y otro de otra cosa. Hoy ama, entra, encuentra ya lo que es, no tiene tantas opciones, pero ya sabe qué es lo que es y sale en un momentico. Ojo, no estoy diciendo que ese es el otro camino. Lo que estoy diciendo es que el portafolio tiene un impacto muy grande sobre el capital de trabajo y el nivel de servicio. Vámonos, por ejemplo, para el caso de las gaseosas. Coca-Cola en su momento ha venido pues ajustando lo que son sus modelos. Este es uno de los puntos que yo hablaba en una clase, en una de las clases de maestría. Les decía, usted tiene, le estoy hablando de hace por ahí 5 años, usted tiene Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, o sea, tiene como 3 opciones de productos ligeros o de productos que son sin azúcar. ¿Qué problema le pone usted al retailer cuando está haciendo eso? Usted tiene en el dispensador 4 dispensadores de refresco. ¿Cuáles pongo ahí? No puedo poner 2 de ligera. Entonces puedo poner Coca-Cola normal y pongo o Coca-Cola Cero o Coca-Cola Light. Estoy hablando en su momento. Entonces las otras 2 opciones tienen que irse para una nevera. Entonces ya me subió el costo de almacenamiento. O sea, esa decisión de cómo va a ser el portafolio es un tema crucial en la optimización del inventario. Y ese sí nos puede ayudar la analítica con él. Al final, lo que nosotros tenemos que encontrar para poder cortar esa pelea, porque al final hay una pelea entre ventas, entre finanzas y entre la operación, es que al final tenemos que entender que todos al final trabajamos para que a los socios, a los dueños del capital les vaya bien. Y por lo tanto, el objetivo final es el retorno sobre la inversión. Es decir, el balance cómo es. Subo las ventas y las ventas las subo con el nivel de servicio, bajo los costos y los gastos, que también como vimos hay un balance entre los dos, y al final está la inversión. Lo que yo tengo que encontrar, y todo modelo de optimización debe encontrar este balance, pero al final, si yo le doy prioridad a las ventas y subo las ventas, pero deterioro la inversión porque me va a llenar de inventario, el ROI se ve deteriorado. No, voy a subir las ventas, pero voy a hacer muchos más cambios de referencia, voy a poner el personal en horas extras, los camiones se van a ir vacíos, se me deteriora el ROI. O sea, es un balance y ese es el ejercicio en el cual cualquier modelo que nosotros vamos a diseñar no lo podemos medir solo por las ventas, no lo podemos medir solo por la inversión, no lo podemos medir solo por los costos y los gastos. El indicador final tiene que ser el ROI. Muy bien, aquí terminamos la segunda parte de la charla que tiene que ver con qué es optimizar. Y vamos a entrar a la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? Vamos a entrar a analítica. ¿Qué es analítica?
y todos nos empezamos a imaginar estos robotcitos detrás o la cantidad de algoritmos y lo que se nos viene a la cabeza es lo que nos pasa en Netflix, ¿no es cierto? Que si vemos una película y después nos empieza a subir otra cosa, o que estamos haciendo una búsqueda en Internet y que después nos empieza a hacer algunas sugerencias, o que estamos comprando en Amazon cualquier vaina y después nos empieza a sugerir lo otro. Ese es un pedacito de analítica, ¿no es cierto? Un pedacito de analítica. Vamos a entender al final que hay tres tipos de analítica. Hay una analítica predictiva que nos dice qué va a suceder o nos ayuda a tratar de encontrar qué va a suceder, pero recordemos que hay tres reglas, que está errado. O sea, la analítica predictiva siempre va a estar errada, porque es imposible que tenga un nivel de accuracy o de certeza del 100%. Solo que, dependiendo del nivel de granularidad que tenga, el tiempo que vamos a tomar y el nivel de detalle estará más o menos errada. Segundo, hay una analítica prescriptiva, que esos son los modelos de optimización, de simulación, donde determinamos qué se va a hacer. Por ejemplo, entra el típico solver, donde uno empieza a mirar diferentes modelos. Y aquí, por ejemplo, en la prescriptiva entraría mucho lo que es el análisis de los tamaños del lote. Y tenemos la analítica descriptiva, donde nosotros nos vamos a entender qué pasó. Aquí es donde entra Tableau, Power BI, todo lo que es Business Intelligence para nosotros tratar de entender cómo nos fue. Y entre ellas tres conversan, ¿listo? Aunque el día de hoy vamos a terminar de estar hablando mucho de lo que es la analítica predictiva. Muy bien, ¿qué es analítica predictiva? Analítica predictiva, al final, tiene una fuerte base de estadísticas, modelos, aprendizaje automático, que es Machine Learning, y minería de datos que ayuda, basado en la historia. Hay que entender que en analítica predictiva lo único que hace es encontrar patrones, correlaciones, y para eso necesita irse hacia la historia, empezar a jugar y ver cuáles son las diferentes correlaciones que hay para tratar de entender qué va a pasar en el futuro sobre elementos que todavía no conocemos. Entonces, vamos a entender un poco cómo funciona el modelo, porque el cómo funciona el modelo de analítica nos ayuda si vamos a empezar a trabajar con algunas de nuestras áreas montando un área de analítica. Miremos los primeros elementos que necesitamos entender cuáles son las fuentes de datos. Hoy hay datos en todas partes y hay datos en todas partes. Si somos una empresa de retail, tenemos un POS. Si somos una empresa de comercialización, tenemos, ojalá tengamos esa, y en ese caso tenemos toda la fuente de datos ahí donde vamos a sacar toda la información de cuáles son los pedidos que nos llegan, de nuestros clientes, cómo ha sido el inventario en el tiempo. Ojo, todo lo que estoy hablando en esta charla está muy direccionado hacia lo que es inventarios. Recordemos que todo esto nos ayuda también a hacer análisis de tipo, o sea, para alimentar los CRM, para otra cosa. Aquí estoy muy enfocado solo en lo que tiene que ver con cadena de abastecimiento. De todas estas fuentes de datos tenemos que empezar a entender de dónde las vamos a sacar. Aquí les voy a dañar un poquitico, no a dañar, les voy a generar un spoiler. Y es, en todos los proyectos de analítica que yo me he metido y ahora en lo que estamos construyendo, la gerencia espera que eso sea un robot que uno conecta y a los 5 minutos me está diciendo qué tengo que hacer, para dónde voy, cuánto inventario debo tener. La analítica, las primeras etapas son de lo más aburridor. Y eso inclusive, simplemente las primeras etapas es dónde está la data, dónde están las bases de datos, de dónde nos vamos a conectar. Y ahí uno se empieza a encontrar una cantidad de sorpresas, sobre todo con la data maestra de las organizaciones. ¿Qué sorpresas empieza uno a llevar? Uno, que la data está muy mal recopilada. Por ejemplo, campo, documento, identidad. Y empieza uno a encontrar NIDs con dígito de verificación, sin dígito de verificación, con puntico, sin puntico, o sea, mal digitado y eso inclusive va desde la fuente como se está tomando. Dos, empieza uno a mirar, por ejemplo, inclusive temas de direcciones, nombre de la persona, clientes, o sea, se lleva una sorpresa uno que las fuentes de datos que tiene actualmente, tiene una cantidad de datos, pero son datos corruptos, son datos que no sirven para hacer la analítica y posiblemente si quieren empezar a hacer un ejercicio de estos, desde la fuente de datos tienen que empezarse a preguntar muy bien el para qué. Lo segundo es que desafortunadamente las empresas
muchas de ellas tienen sistemas de cualquier tipo, en todas partes, EPS. ¿Qué son sistemas EPS? Excel Planning System. Y es que mucha gente no tiene la data maestra en los sistemas de información y por lo tanto va uno a ver y dice, las listas de materiales teóricamente deben estar en el sistema, pero la que está ahí no es. La que está ahí es la que tengo en mi Excel. O los datos, por ejemplo, de lo que debería estar pasando, las bases de datos no necesariamente están actualizadas con información, sino que la gente tiene otras bases de datos. Entonces, esta primera etapa es entender, es normalizar, es organizar cuáles van a ser las fuentes de datos de donde vamos a sacar la información. Y este trabajo es muy empantanado porque no alcanza uno como a entender de dónde viene. El segundo es esa limpieza, organización de la data que está correlacionado con lo anterior y es empezar a entender cuáles son los datos que necesito. Y recuerden que hemos estado hablando de los puntos que necesitamos para inventarios. Demanda es uno muy importante. Dos, lead time, que es el tiempo de entrega. Tres, la cantidad de producción, la cantidad de producir, el MOQ. Cuatro, lo que tiene que ver con el análisis de portafolio. Y quinto, lo que tiene que ver con la variabilidad. Entonces, todo lo que esté asociado a esos componentes tenemos que empezar a ver cuál es la correlación. Tenemos también que empezar a ver qué data y qué fuente externa tenemos que empezar a tomar. ¿Qué fuente externa podemos tomar? Por ejemplo, ¿será que la situación socioeconómica del país, el crecimiento del PIB esperado, va a afectar? ¿La inflación va a afectar? Yo creo que, por ejemplo, en el segundo semestre lo que uno empieza a ver por intuición es que posiblemente con el crecimiento de la inflación los parámetros de consumo, las condiciones de consumo de la gente van a cambiar. Por ejemplo, después de la pandemia la gente se enloqueció a hacer reformas. Entonces todas aquellas industrias que vendían cocinas, que vendían temas sanitarios, se dispararon, pero ahorita, por ejemplo, las condiciones de consumo de la gente están cambiando, la gente ahorita seguramente se querrá ir a viajar, o sea, todas esas cantidades de tendencias que no son históricas y que son de fuentes externas también, tenemos que empezar a meterlas para empezar a entender las correlaciones. El clima ¿afectará a algunas industrias? Estoy seguro que sí. Después viene la minería de datos y esta minería de datos es uno de los ejercicios que ahí ya sí necesitamos a los científicos de datos donde empiezan a encontrar, a entender la correlación. Analítica, la analítica predictiva no es otra cosa que empezar a entender la correlación entre variables y empezar a entender tendencias, empezar a entender patrones de alguno de los parámetros que hay. Vámonos, por ejemplo, para la demanda. Y es muy importante, aquí necesitamos datos, muchos datos. Si yo quiero empezar a enseñarle a mi modelo que va a tener una estacionalidad, yo no puedo tener solamente datos de un año, yo necesito tener siquiera mínimo 3 años hacia atrás para entender que siempre en el mes de octubre la tendencia es de esta forma o siempre empieza a haber una venta a partir del mes de noviembre. Ese tipo de cosas entran aquí en la minería de datos y es donde empezamos a enseñar, crear unos modelos. Aquí la recomendación es que la gente cree que los modelos de analítica predictiva son hipercomplejos. Uno puede arrancar desde modelos muy simples, estadísticos e inclusive en estos días había un debate que a veces el modelo estadístico básico contra un modelo hipercomplejo le termina ganando un modelo, simplemente un modelo de media móvil con limpieza de algunos de lo que son datos extraños. Ese tipo de cosas son las que se empiezan a construir acá. Después nos vamos para la creación del modelo, donde ya empezamos a construir un modelo y el modelo lo tenemos que entrar a validar. ¿Qué quiere decir eso? Creamos un forecast, supongamos que estamos creando un pronóstico, él toma toda la data histórica, genera el pronóstico a nivel de SKU y después empezamos a corroborar de acuerdo a decirle, bueno, que el modelo hubiera generado este forecast, ¿no es cierto? Entonces le decimos, de toda esta data, creamos un modelo con una tendencia y le decimos al modelo, listo, tenemos ya la data de los últimos 3 años y vamos a suponer que ya tenemos las ventas reales de enero, febrero, marzo y abril. Listo. Y hágase de cuenta que nos devolvemos en el tiempo. Entonces decimos, señor modelo, con la data que usted tuvo hasta el mes de diciembre, ¿cuánto sugiere usted que hubieran sido las ventas de enero? ¡Pum! El modelo lo entrega. Y lo comparamos contra las ventas reales que tuvimos en enero.
Entonces vemos cuánto fue la desviación del forecast y de acuerdo a eso ajustamos el modelo. Y nos vamos yendo porque el modelo debe aprender y debe empezar a aprender. Y aquí es donde viene otro concepto del famoso machine learning. Y es que el mismo modelo, en la medida que él va lanzando sus propias hipótesis y empieza a corroborarlas, él mismo empieza a ajustarse con la demanda real para poder ir sabiendo qué tanto se va equivocando. Ya después ponemos a funcionar el modelo, pero lo más importante del modelo es que el modelo lo vamos ajustando, bien sea nosotros o también enseñándole mediante herramientas o temas pues, de Machine Learning, que realmente son algunas de las variables para que el modelo se vaya ajustando. Como lo he venido diciendo durante este tiempo, ¿cuáles son aquellas variables que podemos predecir? Otra vez, demanda, tiempo de entrega, variabilidad y portafolio. ¿Por qué no tengo aquí el Economical Order Quantity o el MOQ? El MOQ no es una variable que sale de una variable predictiva. El MOQ entra dentro de una variable de modelación o de optimización y por lo tanto no está en este de analítica predictiva. Vamos a mirar lo que tiene que ver con el análisis de la demanda. ¿Listo? ¿Qué entra acá? Entramos con la categorización del tipo de inventario, del tipo de demanda que tenemos, el que creo que es con el que tenemos que empezar y se debe empezar a tener es el pronóstico. Aquí podemos empezar a ver los factores que nos afectan, que son la estacionalidad. Vamos a hablar un tema específico de demanda extraordinaria en el próximo slide. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la demanda? Clima, precio, condiciones externas. Pero les dejo aquí otro tema importante y es el demand planning no puede ser solamente un algoritmo que me diga cuánto va a ser el forecast. Yo le hago una pregunta a quienes están acá en la audiencia que supongamos que activan el robot, ¡pum!, y pone a funcionar. Y el robot les dice que nuestra demanda nos va a poner en un cumplimiento del presupuesto del 80%. Y le decimos al gerente o al presidente, señor, el robot de analítica predictiva nos dice que vamos a llegar al 80. Y el gerente dice, ah, no, sí, perfecto, no hagamos nada, hagamos lo que diga el robot. Todos sabemos que eso no pasa. Lo que pasa realmente es que uno llega con el presupuesto de ventas, hace el análisis de la demanda y si tiene brechas, la primera frase que dice la gerencia es, en esta empresa se llega o se llega. Y ese se llega o se llega es hacer cosas que el pronóstico estadístico nos dijo que no íbamos a llegar. ¿Y cómo llegamos? Con actividades comerciales, con cambios de precio, con empujes comerciales, con pague 12, lleve 14. Y eso es la demanda extraordinaria que nos termina reventando la cadena de abastecimiento. Entonces, realmente un ejercicio de demand planning, un ejercicio de planeación de la demanda, no puede ser solo dependiente de un ejercicio de analítica predictiva. Ese tiene que ser una base estadística. ¿Listo? O sea, esto es el modelo de Oliver White de Demand Planning, en el cual realmente la base estadística es solo una base. En muchos productos puede que esa base estadística no tenga ninguna afectación por parte de comercial. Pero en muchos otros productos esto debe pasar por un ejercicio de colaboración comercial, en el cual esta base estadística se le entrega a al área comercial, que al final son los dueños de la demanda, porque en muchas empresas este ejercicio, como esto es matemático y tan ladrilludo, se lo entregan al ingeniero de cadena de abastecimiento. No, la demanda es responsabilidad del área comercial. Un proceso de demand planning es un ejercicio del área comercial. Pasa por un proceso de colaboración y de marketing entre comercial, ventas y marketing, después pasa a juntas de revisión y consenso, después pasa a un demand review, después ya se hace el plan de demanda, se libera y ya nos vamos hacia la evaluación de resultados. Lo que quiero plantear con este slide es que si bien la analítica predictiva con un ejercicio estadístico predictivo nos entrega unas cifras, esa cifra debe pasar por un proceso de demand planning que al final el área comercial se debe comprometer. Porque si no hacemos eso, vamos a encontrar que el área de planeación va a estar planeando contra una cifra y el área comercial le va a estar apostando a otra que normalmente es el budget o es el presupuesto de ventas. Pero eso se tiene que conectar porque estas brechas son las que revientan la cadena de abastecimiento. Muy bien,
Pasamos a otro tema Juan que, Camilo, sí, perdón, interrumpo. sí, Tenemos aquí algunas preguntitas, pues voy a decir dos. Eh, adelante. la primera es, ¿cómo puedo identificar mi nivel óptimo de cantidad a pedir si mi capacidad de almacenamiento es limitada? Muy bien. Nuevamente volvemos y me voy a volver un poco acá a uno de estos ejercicios. ¿Listo? Me voy a devolver a esta foto. ¿Listo? Eh, el nivel de inventario que tú vas a tener promedio en una organización es igual a qué? La zona de seguridad, porque tú debes tener en inventario la seguridad. O sea, esto está diseñado para que esté en el piso. Más, si quiero ver la cantidad máxima, toda una cantidad a pedir que es la zona verde. La cantidad promedio es la zona roja más la mitad de la zona verde. Entonces, si yo hago un ejercicio para tener inventario y me voy por todo lo que es esto que acabamos de ver, que es el balance que estamos tomando, y específicamente voy a irme, espérate que aquí se me mueve el mouse, específicamente nos vamos a ir a este, en el que después de hacer el análisis y para garantizar un nivel de servicio, llego a una cantidad de inventario, pero llego y me llevo una sorpresa de que esa cantidad de inventario no cabe, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer? Nuevamente tengo que empezar a entender. ¿Listo? ¿Cuál de ellas arriesgo? Porque fíjense nuevamente cuáles son las dos variables que me afectan la cantidad a tener de inventario. ¿Cuánto voy a tener de seguridad y cuánto es la cantidad a pedir? Si no me cabe, no tengo otra opción que disminuir una de las dos y es, bajo la seguridad, empiezo a afectar el nivel de servicio o bajo la cantidad a pedir, entonces voy a tener que pedir más frecuente y en cantidades menores. Esto no es magia y al final todo es un balance y el tema es dónde pongo la plata. Entonces, por ejemplo, vuelvo otra vez a la situación. No, es que el producto nuestro es un producto que es refrigerado y como es refrigerado yo tengo un espacio limitado para guardarlo. Perfecto. Entonces, ¿usted cuánto le vale alquilar posiciones de refrigerado? Me vale tanta plata. Listo. Muy bien. Tenga ese valor ahí en plata. ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo bajar el nivel de seguridad? Yo no creo que pueda bajar el nivel de seguridad porque eso depende de la variabilidad de la demanda. ¿Qué me queda por modificar el tamaño y la frecuencia? Ah, mire, es que hoy a mi proveedor el pedido mínimo que le hago es de esto. ¿Qué pasa si le pide menos? Ah, no, que a él no le gusta, pues me va a tocar pedirle menos. Ah, ¿cuánto me sube el costo? Tanto. Al final es una decisión de costo, de cuánto me sube el costo de la compra o de la manufactura versus el costo de almacenar. Eso no es magia negra. Ahora, y esas son las variables. El inventario se ve afectado por el tamaño de pedido y por la variabilidad. Eh, entonces, para darte respuesta, el tamaño de inventario se ve asociado por el tamaño de la protección, que está asociado al nivel de servicio y por la cantidad a pedir. Y una vez más, la decisión debe ser basada en este ejercicio y es un balance entre, si tengo menos inventario, puede que tenga agotado si se me afectan las ventas. Muy bien, ¿eso cuánto me impacta? No, no quiero afectar las ventas. Listo. Entonces, no puedo tener tanto inventario, ¿no es cierto? Entonces me toca subir un poco los costos y los gastos. La decisión solamente es una decisión financiera entre estos dos puntos. ¿Listo? ¿Listo, Valeria? Eh, Listo. Y la otra, nos sí, preguntan, ¿en las variables a predecir es recomendable incluir las ventas perdidas por falta de stock o solo con las ventas reales? ese es un excelente punto y vámonos a ir acá a este ejercicio de análisis de la demanda. ¿Listo? Esa pregunta está excelente. Y depende, ¿listo? Depende de la calidad de la data que uno tenga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas empresas en las que existen prácticas comerciales que afectan esa decisión. Por ejemplo, si usted le está vendiendo a cadenas, en muchos casos las cadenas repisan los pedidos. ¿Qué quiere decir? Te piden 100, no tienes, le entregas 80 y esas 20 se pierden.
al otro día vuelven y te piden 100. Entonces, la demanda real la demanda real de ellos no son los 100 diarios, sino que hay que tener en cuenta que hay que hacer algún proceso de limpiar esa data y dentro de los modelos de quitar y entender cuál es la demanda real. El otro, por ejemplo, si uno está en el mundo del retail, uno puede hacer un ejercicio y es realmente en retail uno no tiene venta perdida. Perdón, uno no tiene cómo medir la venta perdida, solamente infiere que si tiene un agotado, tiene una venta perdida. Entonces uno sí puede empezar a encontrar algunos ejercicios para tener en cuenta lo no servido, es decir, las ventas no atendidas, pero no es un hecho como simplemente llegar y decir, no, hagamos el ejercicio sobre la entrada de pedidos, porque en muchos casos esa venta de pedidos, ese ingreso de pedidos está asociado al nerviosismo comercial. Y a veces, por ejemplo, en entornos en los cuales no hay cumplimiento, la gente pide 100 para que le entreguen 80. Entonces la demanda real no es 100, sino que son los 80. Entonces eso no es blanco o negro. Mi recomendación es que hay que encontrar, y en entornos de bajo cumplimiento sí hay que ponerle a la demanda algo de afectación por ese nivel de venta perdida, pero no es, en ese algoritmo no puede ser simplemente tener en cuenta los pedidos o meter solamente lo que son los pedidos. Listo, vale. Listo. ¿Alguna Las otra demás continúo? entonces al final. Perfecto. Muy bien, entro a este otro punto en el que tenemos la tipología de la demanda. Y todos en la universidad, lo que somos ingenieros, estudiamos inventarios y partimos de la base de que la demanda es normal. Es decir, tenemos esta campana de Gauss y simplemente encontramos el factor Z que está por aquí. Resulta que las demandas no son normales y recomendamos mejor empezar a entender otros conceptos que son los de intermitencia y variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, uno puede tener un producto que tiene un consumo diario, es decir, tú haces una venta diaria y dentro de ese producto el nivel de variabilidad es bajo. Esto te dará un perfil de protección. Esto te lleva a tener un perfil de stock de seguridad o de días de inventario o de zona roja si tienen DMRP. Podemos tener también un producto que se vende todos los días o con baja intermitencia en el consumo, pero tiene alta variabilidad, pero todos los días sale. Esto implica que tienes que tener el producto para todos los días. Esto te da un tipo de perfil. Pero puedes tener otro que se llama intermitencia, es decir, una altísima intermitencia, pero una baja variabilidad. ¿Qué es esto? Esto es que yo, por ejemplo, hago una venta quincenal o una venta semanal pero cada que hago la venta quincenal, es decir, yo solamente hago ventas los fines de semana, pero la diferencia de las ventas entre los fines de semana es muy bajita, pero en semana no hago nada, eso es una venta intermitente. Y otra es que es intermitente y es supremamente variable. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si yo trabajo, por ejemplo, la venta intermitente con promedios, puede que es como si yo estuviera diciendo, y yo pongo siempre el ejemplo del pollo, es que yo me como un pollo a la semana, uno solo. Ah, entonces eso significa que usted entonces está comiendo en semanas de 5 días. Usted se está comiendo un quinto de pollo cada día y por lo tanto entonces usted tiene que mantener de inventario en cada día un quinto de pollo y con eso usted atiende la demanda. Eso es falso. Yo me como 0, 0, 0, 0 y el día quinto necesito un pollo entero y si no lo tengo, tengo agotado. Entonces, este análisis de la demanda dentro de la clasificación es muy importante para definir cuál es ese stock de seguridad. La analítica nos ayuda muchísimo a entender esto, porque la verdad es que si usted tiene 100 SKUs, usted puede hacer este análisis. Pero si usted empieza a trabajar con un portafolio de más de 2000 SKUs, con diferentes SKUs, Stock Keeping Unit o referencia, y usted empieza a tener variabilidad en cada uno de esos diferentes puntos, empezar a hacer un análisis de la demanda de todas estas referencias empieza a ser muy complejo. Y por lo tanto, aquí también tenemos que empezar a entender para qué necesitamos la analítica. Aquí estamos hablando de analítica descriptiva, pero también necesitamos la analítica predictiva. O sea, las dos se conversan.
O sea, usted necesita entender cómo fue su demanda histórica, usted necesita empezar a entender, por ejemplo, como estamos hablando en Tableau, Power BI, pero saber exactamente cuáles son los patrones de demanda para uno empezar a entender también. Porque los robots pueden empezar a ser buticos y puede que usted también empiece a entender que tuvo unos patrones de demanda que son atípicos debido a otras cosas. El robot, el algoritmo no lo alcanza a entender y te hace unos sugeridos muy extraños. Entonces tienes que, si vas a montar un área de analítica, estar mirando muy bien desde la analítica descriptiva qué fue, cómo nos pasó, qué fue lo que pasó para poder estar analizando y alimentando la analítica predictiva. Vamos a entrar a uno de los temas que a mi parecer tiene más afectación y aquí voy como aterrizando las recomendaciones. Uno, si ustedes van a montar un tema de analítica predictiva, sí o sí hay que empezar a montar modelos de forecasting, modelos de analítica que te empiecen a dar un buen pronóstico, pero nuevamente les comenté, no es lo único, tienen que montar también un proceso de planeación de la demanda en el que incluyan el área comercial y de mercadeo. El segundo es portafolio. Hay una charla muy chévere en TED que es The Paradox of Choice y está asociada a que existe una hipótesis de que si yo tengo un portafolio más amplio voy a vender más y eso es contraproducente. A veces tener más no necesariamente es mejor aquí de cara al cliente, de cara a marketing. Pero lo que sí es definitivo es que tener un portafolio muy amplio es un costo altísimo para la operación en términos de inventario, de costos y gastos. Entonces aquí hay que hacer un análisis muy importante de cuál es ese portafolio eficiente que debemos tener. También hay que empezar a tener un debate muy importante contra el área de marketing y con el visual, sobre todo para quienes están en el front en puntos de venta. Me ha pasado muchísimo y tengo varias anécdotas en las que nosotros optimizamos el inventario de acuerdo a la demanda real, a lo que está teniendo tal, y le decimos, su inventario deben ser 5 unidades en el punto de venta. Y vamos al punto de venta y hay 15. ¿Pero por qué hay 15? Usted con 5 vende bien. No, es que con 5 se ve muy feo. No, pero ¿cómo así, hombre? En una empresa X, los productos más bonitos son los triple C y entonces allá les gusta tenerlos porque son los que más llaman la atención. Pero entonces aquí hay que hacer también un balance entre cadena de abastecimiento y el área de marketing para empezar a entender cuáles son esos elementos que vienen. Vamos a hablar de atributos y de predictores. Y aquí voy a hablar de algo que a mí me parece que son supremamente buenos haciendo la tarea y son las empresas de venta por catálogo. Simplemente para que ustedes lo tomen de idea para lo que necesiten. ¿Qué característica tiene una empresa de venta por catálogo? Tiene un catálogo que es limitado, con unos productos que tiene que cumplir para poder cumplir con un precio de compra de ticket promedio y deben tomar unas decisiones de cómo lo ponen, en qué foto lo ponen, en qué parte lo ponen. Y lo más importante es que tienen 21 días para hacer la venta y en muchas ocasiones no tienen oportunidad de reaccionar. Es decir, es un tiro que están haciendo para ese tema comercial. ¿Cuánto compro? ¿Cuánto produzco? Entonces, ellos han empezado a entender muy bien estos predictores y estos atributos que arrancan en diferentes etapas del tiempo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, voy a poner aquí un ejemplo, una camisa ombliguera, yo puedo empezar a entender en la historia y que una camisetica ombliguera muy posiblemente está dentro de un rango de edad y dentro de un rango de tallas. Entonces eso me va diciendo, ese es un primer predictor de atributos que voy teniendo. Dos, el rango de precio. Dependiendo del precio que estoy teniendo, empiezo a tratar de entender cuáles van a ser las posibles unidades. La tendencia en la que estoy, en qué página está, la modelo. O sea, hay una cantidad de elementos que empiezo a entender y a predecir y a tratar de entender cuáles son los componentes. Por ejemplo, otra cosa muy interesante, ahorita con la inflación, con lo que viene subiendo,
algunos tipos de producto que el año pasado la gente estaba desesperada comprando, hoy están cambiando y hay algunas variables externas desde lo que se está analizando que nos permite llegar a hacer ese análisis. Entonces, mi recomendación acá, desde empezar a construir modelos de analítica predictiva, es que ustedes pueden empezar a construir desde los atributos de los diferentes productos y del portafolio cuáles van a ser esos elementos, porque eso le ayuda muchísimo al área de cadena de abastecimiento para poder hacer un mejor forecast. Porque muchas veces, ¿cuáles son las formas como se hacen los empujes iniciales de una venta? Porque recuerden que todo lo que son los lanzamientos de un nuevo producto, me ha tocado mucho que son así. Si a ese guess inicial, si a ese esperado inicial le podemos poner un poco más de inteligencia, de empezar a entender esos atributos, qué impacto podrán tener, eso nos va a ayudar mucho a tener una mejor previsión. El otro componente que empezamos a tener dentro del portafolio es el típico análisis ABC de Vilfredo Pareto, en el cual nosotros empezamos a entender los productos A, B y C con respecto a la venta. También empezamos a ver otro tema muy importante y es la velocidad. Y aquí hablamos de productos que son high runners. High runners son productos con una altísima velocidad de salida. Si vamos a empezar a hacer la comparación contra lo que es DDMRP, son productos con consumo promedio diario, CPD o ADU alto, lo que significa que son productos muy veloces, que están saliendo de forma muy rápida, y productos muy lentos, ¿no es cierto? Esta clasificación comparada contra lo que venimos viendo nos puede ayudar, por ejemplo, a tener un cubo en el cual nosotros podemos empezar a definir políticas de inventarios asociadas a estos. Productos A, que son productos A, con una baja variabilidad en su consumo y muy rápido, son productos que no se pueden agotar. Esos productos les podemos apostar dentro de este ejercicio, los tenemos que tener con un nivel de servicio muy alto y el capital de invertido que vamos a tener en ellos va a ser muy bien pago y no lo podemos dejar agotar. Pero imaginémonos otro tipo de producto, un producto tipo C, que son el 5, que le pegan al 5% de la venta, con una altísima intermitencia y una altísima variabilidad y con una velocidad de salida muy bajita. Esos productos, si se nos agotan, no pasa nada. Inclusive, esos productos son candidatos para entrar dentro del análisis de portafolio y cuestionar al área comercial, con todo el respeto, decir, venga, ese producto sí debería estar ahí. Es más, también este análisis no necesariamente lo hacemos a nivel de todo el portafolio completo, sino que lo podemos hacer a nivel de tienda. Y las empresas, aquí estoy hablando mucho de retail, pero porque es uno de los más exigentes, pero aquí es donde uno, por ejemplo, empieza a analizar y dice, venga, yo sí debería tener el mismo portafolio en todas las regiones. Yo sí debería tener el mismo portafolio en las tiendas. Y empiezan las compañías a entender de acuerdo a esto que yo no debería tener el mismo producto en todas partes. ¿Por qué? Porque al final recuerden que el supuesto de que tener un portafolio más amplio son más ventas, no necesariamente y en muchos casos tener menos es más. Y tenemos que empezar a apostar muy fuertemente a tener un portafolio eficiente, porque el impacto para lograr el nivel de servicio, el costo y el capital de trabajo es muy fuerte mientras más grande sea ese inventario. Muy bien. Hago mucho énfasis y aquí voy en orden de importancia muchas veces en lo que tiene que ver con estos ejercicios de analítica predictiva. Demanda, y en demanda entra todo lo que es el análisis de variabilidad y portafolio. A esto deben invertirle mucho tiempo y mucho esfuerzo gerencial. El portafolio no es una decisión táctica, no es una decisión operativa, es una decisión estratégica de la organización y debe ser del resorte de la gerencia. Este es una conversación que dentro de los ejercicios de planeación de ventas y operaciones tiene que estar. Vámonos al lead time. El lead time, que es el tiempo de entrega, también es importante y normalmente todo lo que son los parámetros de inventario uno lo carga con un tiempo de entrega. Pero la realidad nos muestra que ese tiempo de entrega lo debemos ir ajustando contra las realidades de los proveedores y también puede empezar a entrar dentro de un ejercicio. Por ejemplo, ahí combinamos la analítica descriptiva y la analítica predictiva. La analítica descriptiva, el proveedor nos está ofertando 10 días, pero la realidad es que el 90% de las últimas entregas nos lo hizo en 12. Pues, o sea, no son 10, son 12. Pero no solamente nos debemos quedar ahí, sino que también eso lo debemos conectar contra un proceso de mejora y evaluación de proveedores.
pero también podemos empezar a entender qué está pasando con algunos criterios. Vámonos, por ejemplo, para el mundo nuevamente de la confección. Si usted manda, por ejemplo, a una empresa de tintorería en algún momento del año y ellos tienen una capacidad instalada, eso les va mostrando a ustedes que posiblemente los tiempos de entrega son X, pero si nos vamos acercando en ciertos momentos del año donde la red se empieza a cargar, esos tiempos de entrega ya no van a ser 10 días, o sea, usted no puede estar montando su modelo con 10 días, la realidad es que hay una tendencia y posiblemente yo debo empezar a modificar esos tiempos y empezar a tener ya no solamente mi lista en real, sino en lista en esperado. Por último, y esta es, como les decía, un tema más de analítica prescriptiva en la que nosotros debemos partir de optimización y en este tenemos que empezar a pensar en costo o flujo. Aquí hay que entender que el costo, solo el costo, no es la única decisión. O sea, tomamos una decisión para que el hombre de transporte se ganara su bono en el mes. Bien, pero tuvimos agotados y estamos llenos de inventario. O sea, al final la decisión no puede ser el uno o el otro. Al final la decisión tiene que estar asociada al retorno sobre la inversión y debe ser un balance entre estos ejercicios que hay acá. Muy bien. ¿Qué es importante? Que muchos de estos ejercicios que tenemos en planeación, debemos entender que el área de planeación tiene tres rangos al final, que son el operativo, y el operativo, al final, es un ejercicio dentro del corto plazo donde la operación reacciona y opera contra lo que en otras capas se hizo. La definición de los niveles de inventario, la definición de los niveles de seguridad, la definición del almacenamiento, la definición del portafolio. Eso no la hace la operación. La operación solamente opera contra la demanda real. Esas definiciones se hacen en la capa táctica y se hacen en la capa estratégica. Pero ese ejercicio debe venir de unos elementos de diferentes temas en los que aquí está análisis de portafolio, parametrización de los niveles de inventario y aquí es donde ya entramos a operar realmente. ¿Cómo debemos comenzar? Muy bien. Lo primero, y por eso me tomé el tiempo en la charla de explicarles dónde puede entrar a ayudar analítica. O sea, usted no entra a montar un departamento de analítica si no sabe el para qué. También no, deben entender que existen esos tres modelos de analítica que son la predictiva, que ya vimos lo que nos puede ayudar, la prescriptiva, que son sobre todo en la capa táctica, se deben hacer varias simulaciones, modelaciones, correr varios modelos, y está la descriptiva, donde entran todos los Tableau, los Power BI, al final es BI para nosotros poder entender qué nos pasó y esta al final se alimenta. Lo otro es que nosotros, la analítica nos ayuda a hacer más fácil, más rápido, más preciso modelos de inventarios que ya tenemos. O sea, eso es como si usted le está poniendo un piloto automático a un carro que no tiene, o sea, que es un Simca. O sea, usted no puede montarle un robot a un modelo que no tiene. Primero tiene que montar el modelo de inventarios, primero tiene que montar su modelo de planeación. Si usted recibe un forecast automático, pero no tiene un ejercicio de demand planning que pasa por un proceso de colaborativo con el área comercial, tiene un forecast que no le sirve para nada, porque al final los comerciales van a tomar una decisión a final de mes que te va a reventar la cadena de abastecimiento. La otra recomendación es que no empiece con todas las variables, porque si usted modifica y monta modelos sobre todas las variables, al final no va a saber cuál le funcionó. Tiene que aprender por unos. Mi recomendación es que la demanda es la primera. O sea, usted tiene que arrancar por el análisis de la demanda, debería ser el primer modelo que empiece usted a montar. Debe haber un proceso de aprendizaje-mejora. En esto, los ciclos iterativos, y no solamente es el machine learning el que lo hace, sino quienes están planeando y trabajando sobre eso deben hacer ese proceso iterativo de mejora. Requiere data, muy buena data y mucha data. Hay que hacer una inversión importante en equipos, hay que hacer una inversión importante desde el momento en el que estoy capturando la data. Es decir, yo tengo que tener sistemas que no me permitan, sistemas, modelos, personas, que no me permitan meter la cédula de una persona con puntico y sin puntico. Y ese tipo de cosas nos llevan a que esto debe comenzar desde el principio.
Y por último, al final los que toman las decisiones son las personas. Y por lo tanto, si usted crea un modelo que quien lo está operando no lo entiende, esa persona, si eso le vomita un sugerido y yo no sé, eso no me cuadra, no lo entiendo, yo no le voy a hacer caso, voy a sacar mi hojita de Excel y hago mi cálculo y empiezo a trabajar en paralelo. Tienen que ser modelos que sean intuitivos y que la gente entienda, si no, eso no va a funcionar. Muy bien, les voy a contar ya para cerrar quiénes somos nosotros. Nosotros somos aliados de Ciesa, trabajamos en modelos avanzados de planeación, desde procesos de Sales and Operation Planning, Demand Planning, analítica, planeación táctica. Somos afiliados del Demand Driven Institute con DDMRP, programación de producción. Y estas son algunas de las empresas pues, con las que trabajamos y este es el contacto. Si tienen alguna otra pregunta, muchísimas gracias. Y aquí abro los micrófonos o las preguntas, Valeria, si hay algunas preguntas adicionales. Listo, Juan Camilo, muchas gracias. Sí, por acá tenemos varias preguntas. Bueno, entonces comencemos por aquí. Diana Carolina nos dice, ¿cuál sería el efecto de costo de ordenar sobre la proyección de despacho final logístico? Mira, el costo de servir en una organización, que el costo de servir incluye muchas cosas. Incluye, por ejemplo, todo lo que es la administración del centro de distribución, incluye todo lo que es el costo de hacer el picking o el cargue, incluye el costo de transporte, recibo, todo eso. Al final, lo ideal es que mientras más grande sea el lote y menos frecuente sea la orden, te va a afectar positivamente unas variables, que fue lo que vimos hoy. Por ejemplo, si tú tienes un pedido muy grande y vas una vez al mes, vámonos para ese caso extremo, pues tú no tienes que hacer sino un picking, un cargue y lo mandas en una sola ruta. Eso te baja esos tres costos, costos de picking, costos de despacho y costos de transporte. Pero por el otro lado, si tú en destino vas a hacer un solo despacho, vas a tener que tener un almacenamiento que te dure un mes. Entonces, mínimo un mes, porque tiene que ser más de un mes. Entonces, en ese caso, se te mejora uno, pero se te deteriora otro. Por eso vamos a ver algo. Por ejemplo, depende, si tu centro de distribución donde estás almacenando está en las afueras de la ciudad, el costo de la tierra es barato y tú estás almacenando a una altura impresionante y tu producto no se deteriora, en algunos casos puede que ese sea un buen modelo. Pero si tú, por ejemplo, imagínate lo siguiente, estás despachando a un centro de distribución que está en el centro de la ciudad. La tierra es costosísima, no puedes almacenar a un área que sea muy alta. Posiblemente tu costo de almacenar sea más alto que tu costo de despachar. Entonces, nuevamente llegamos a ese ejercicio en el cual esto al final es un balance entre dos temas y por eso la fórmula de Harris del costo del EOQ sigue siendo relevante así haya sido inventada en 1913. Dale, vale. Listo. Por acá nos preguntan, cuando la demanda es intermitente, ¿es recomendable evaluar los promedios en diferentes rangos de tiempo para ítems de baja rotación? Los promedios en demanda intermitente no son una buena decisión. ¿Por qué? Porque volvemos al ejemplo del pollo, ¿no es cierto? Y es que tú puedes tener una demanda promedio, pero un cliente, inclusive lo tenemos, el video lo tenemos en la página nuestra, un cliente llama a esa demanda intermitente los pedidos tsunami. ¿Y qué son los pedidos tsunami? Los pedidos tsunami es que no hay nada, no hay venta, no hay nada, pero cuando llega el pedido es un tsunami y se lleva todo. Entonces, si tú trabajas con promedios, posiblemente cuando venga la ola de la demanda no vas a tener la cantidad de inventario que necesita la ola. Entonces, cuando uno está trabajando con demanda intermitente, lo que uno debe analizar es el máximo consumo histórico dentro de un listing de reabastecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy reabasteciendo
en 5 días y tengo una frecuencia de 5 días, eso significa que en el peor de los escenarios, inclusive vámonos para 5, ¿no es cierto? Significa que si a mí me van a llevar y llega solo una demanda, yo tengo que ver cuánto es todo lo que se me llevaron en el transcurso de esos 5 días, porque llegó el tsunami y si no tengo el inventario, se lo lleva todo. Entonces la respuesta es, en ese caso no recomendamos trabajar con promedios así sean móviles, pero sí un consumo acumulado dentro de un listado de reabastecimiento. Listo, también nos dicen, este análisis, ¿cómo lo puedo aplicar al inventario de materias primas o está directamente ligado con la demanda de producto terminado? Muy bien, como lo mostramos, está completamente conectada. Listo. Y dentro de los análisis de consumo, uno puede encontrar que hay, vámonos por ejemplo para los tipos de demanda. Listo. Y volvamos otra vez a la categoría de demanda. Y dentro de la categoría de demanda uno encuentra algo que se llama la granularidad o la agregación de la demanda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo materias primas que son comunes para una gran cantidad de productos terminados, hay una alta probabilidad que la variabilidad individual de los productos terminados no me afecte en la variabilidad del consumo de materias primas. En ese caso, yo puedo llevar estos consumos a nivel agregado de la materia prima y yo puedo desfasar, es decir, yo puedo hacer un forecast a nivel de producto terminado y llevarlo a la materia prima, o simplemente puedo hacer un forecast, un pronóstico agregado, sumando todas las demandas de todos los padres, las explosiones las llevo a nivel de materia prima. Esa es la más fácil. Y esa demanda se puede manejar inclusive en algunos casos como demanda independiente, es decir, sin pasar por una explosión de materiales. Pero hay muchos otros casos de materias primas que son exclusivas para productos terminados. Ejemplos, materiales de empaque. Algunos materiales de empaque son exclusivos para un producto terminado. En ese caso, la materia prima hereda la explosión o la demanda del padre desfasada a un listado de manufactura y para eso se utiliza la explosión de materiales. Es decir, que algunas referencias sí están atadas uno a uno a la demanda del padre. Pero por eso los modelos de planeación dentro de Demand Planning se hacen a nivel de producto terminado y se explosionan y desfasan a nivel de las materias primas. Pero una vez más, hay muchas materias primas que la demanda histórica es tan estable que no necesariamente depende del padre. Ejemplo, si nosotros, por ejemplo, somos una empresa que trabajamos en la industria plástica o de plásticos, hay una gran cantidad de resinas que son comunes para los productos terminados y me es imposible pedirle al área comercial que me haga un pronóstico detallado de cada uno de los diferentes productos. Lo que yo sí puedo saber es ver la tendencia que han tenido esas materias primas y hacer el pronóstico a nivel de materias primas. Listo, otra pregunta por acá. ¿Cómo se puede optimizar un inventario o qué estrategia efectiva se podría implementar para una mercancía que lleva un periodo largo en almacenamiento y la fuerza comercial no es ágil en el proceso de una buena rotación? Ahí ya estamos hablando de un problema posterior. O sea, el problema es que en su momento no hubo un buen plan de... Bueno, ¿por qué hay excesos? Los excesos se pueden dar por varias razones. Los excesos se pueden dar porque el área comercial le apostó a algo que no le funcionó, porque el área comercial no hizo un buen plan de demanda y generó una demanda que al final los supuestos de venta no se cumplieron, porque la demanda cayó. O sea, definitivamente los patrones de consumo estaba bien hecho, pero la demanda cambió porque la demanda es cambiante. Porque el área de abastecimiento produjo o compró más de lo que debía haber comprado, o porque el modelo de inventario está mal calculado. Por cualquiera de esos ya nos quedó el producto. En ese sentido, yo creo que esa ya es una decisión posterior y lo que hay que entender es cuáles son los costos de obsolescencia del producto y ese ya no es un ejercicio de optimización de inventario, sino que ya es una decisión de evacuación de inventario
que debe hacerse visible y hay que tomar decisiones, que muchas veces y muchas empresas no toman la decisión de salir del inventario porque afectan el estado de resultados del mes. Pero si uno le echa cuentas reales del costo de obsolescencia, el costo de almacenamiento, el costo de oportunidad del capital, puede llegar y llevar esos datos a la gerencia y tomar decisiones para liberar capital de trabajo. Entonces ahí la respuesta no es una respuesta de optimización. Yo creo que si te quedó el exceso es porque hubo alguna falla en los modelos anteriores y ya lo que tomas es decisiones posteriores a ese ejercicio. Listo. También nos dicen, la optimización del inventario a partir del modelo de analítica predictiva aplica para empresas de servicios, como por ejemplo constructoras que requieren comprar inventarios para construir lo solicitado por el cliente. Total. O sea, sobre todo a nivel de materias primas, materiales, aplica porque al final tú vas a requerir algunos inventarios o compras inclusive que requieres. Sí aplica, aplica no a nivel del producto terminado pues final, sino haciendo el desfase y haciendo el equivalente a una explosión de materiales hacia los materiales. Estoy seguro que en el sector de la construcción uno encuentra y se va primero desde lo más fácil y volvamos otra vez a ese cuadro de la demanda en el que uno encuentra, por ejemplo, que hay una gran cantidad de materias primas para la construcción que son de consumo regular, es decir, muy frecuente y con baja variabilidad. Ese está hermoso para ponerle un modelo de inventario, pero habrá otros que son intermitentes en los cuales uno lo puede tener. Es menos directa, pero sí se puede hacer. Listo. Nos dicen bajo qué variables y escenario es mejor pasar de promedios a pronósticos en la planeación de la demanda. Mira, hay normalmente lo que son las referencias que tienen una baja variabilidad y una baja intermitencia. Esos modelos prácticamente usted con un promedio simple móvil que haga una limpieza de datos atípicos, esa vaina funciona sola. Solamente tienes que pedirle al área comercial que te haga, que te levante la mano si hay demanda extraordinaria, cambios de precios y un modelo inclusive estadístico simple que copie y trate de tener tendencias, eso funciona casi que en automático. ¿Dónde están los problemas? En aquellos productos que son intermitentes, sobre todo aquellos productos que están en la cola o productos que son push asociados a actividades in and outs, comerciales. Ahí sí necesitamos inclusive que el área comercial pase por un proceso de pronosticación más detallado. Yo creo que esto no es de blancos y negros y un buen conocimiento de la demanda debe llevar a la gente a que empiece a entender este tipo de SKUs, por eso el cubo que les estaba mostrando, una referencia de este tipo que está en el cubo, lo manejo con simplemente un CPD o un ADU un poco más inteligente y esa vaina funciona solo y le digo al área comercial que si va a tener unas ventas dentro de estos rangos me levante la mano. De resto, yo me encargo. Otro tipo de modelos que están acá debemos manejarlos con otro modelo, debemos pasar por otro modelo de planeación distinto, otro tipo de buffers. Y estos otros que están acá, debemos decirle respetuosamente al área comercial, hermano, entierre ese producto o se lo va a trabajar bajo pedido porque eso es un encarte. Esa es parte de la madurez del área de planeación que debe empezar a tener. Listo, otra pregunta. Dada la crisis mundial en la producción de materiales especiales, el transporte y logística, ¿recomienda aumentar los máximos en los inventarios? Muy bien, el modelo que nosotros recomendamos es el modelo de DDMRP que tiene tres zonas, que es la zona roja que está asociada a la protección, la zona amarilla que está asociada al tránsito y la zona verde que está asociada a las cantidades a pedir. Definitivamente la protección se debe incrementar, entendiendo que usted también debe evaluar cuánto es el costo de tener inventario versus el costo de venta perdida. Si su cliente está dispuesto a esperar porque usted está teniendo agotados, hay que entrar a analizar hasta qué momento hay, o si definitivamente el no tener el inventario le genera una venta perdida, definitivamente hay que subir los niveles de protección.
y no está asociado a los máximos, está asociado más a los mínimos o a la zona de protección. Mientras más variabilidad haya, histórica o esperada, la protección debe subir. Otra pregunta, ¿en qué modelo de inventarios es aconsejable utilizar la metodología TOC, teoría de restricciones? Yo soy un enamorado de teoría de las restricciones, o sea, soy un mega enamorado de teoría de las restricciones. Teoría de las restricciones tiene una lógica supremamente poderosa y utiliza unos algoritmos que se llaman too much green, too much red, donde hacen la reorganización de esos puntos de reorden dependiendo de las penetraciones que tengan en la zona roja o en la zona verde. Nosotros comenzamos en WA con modelos de teoría de las restricciones. Hoy, algunos de esos modelos hacen parte de nuestra suite de buffers, pero la realidad es que DDMRP tiene una conexión más nativa contra lo que es la planeación de la demanda y tiene una forma más precisa de ajustar lo que son las diferentes zonas. Sin embargo, teoría de las restricciones es supremamente poderosa, por ejemplo, en entornos de retail. Yo creo que en casi todos los entornos de gestión de inventario es muy buena, pero creo que la forma como se conecta contra la planeación de la demanda no es natural porque al final el algoritmo con el que se calcula el buffer no tiene en cuenta la demanda, sino el número de penetraciones que se tiene. Listo, vamos con las últimas dos. En cuanto a un proceso matemático sencillo, ¿cómo se determina la zona roja y amarilla del stock? Mira, para eso inclusive como les cuento, ahorita Valeria, si quieres, al principio les copio aquí algunos de unos links que tenemos nosotros con una introducción a DDMRP, pero para hacerlo simple, la zona amarilla, que es la zona de tránsito, se parece mucho a lo que es el punto de reorden, que al final no es otra cosa que el lead time o el tiempo de entrega multiplicado por la demanda. Y la zona roja tiene qué factores? Es la demanda por el lead time por un factor de lead time que está asociado a la variabilidad, perdón, al tipo de lead time y multiplicado por un factor de variabilidad. Son fórmulas que al final la zona roja o la zona de protección o el safety stock, que inclusive se parece al modelo de cálculo del safety stock, tiene en cuenta lead time, demanda y un factor de seguridad que le queremos poner. Y el tamaño del factor de seguridad dependerá de la variabilidad de la demanda. Dale, y la última pregunta. Cuando el inventario que se maneja es satisfacer la operación interna de la planta, ejemplo, producción, mantenimiento, planta en general, los análisis de consumo y stock se deben hacer en conjunto o por separado por departamento. Mira, voy a separar los dos que me dijiste. La demanda de mantenimiento, porque yo soy ingeniero mecánico, es muy diferente porque depende de la tipología que tú requieras en mantenimiento. Eh, tú, tú en muchos de los repuestos, tú puedes encontrar que hay productos que tienen una demanda que es bastante regular. Por ejemplo, lubricantes, rodamientos, muchos de ellos tienen una demanda que es muy regular y simplemente se hace la demanda agregada con salida del almacén. Listo, pum, esa puede ser una. Dos, los repuestos que están asociados a productos o a repuestos que son críticos también se depende mucho del tiempo de reposición. Si estoy hablando de un repuesto que puedo encontrar localmente, muy posiblemente yo puedo hacer un análisis de demanda de lo que está saliendo. Si tengo un software de mantenimiento, le puedo agregar ese input programado de lo que es la demanda que me va a entrar del software de mantenimiento y puedo poner unos mínimos, porque puede que en algún caso el modelo me esté diciendo, no, usted no ha tenido demanda en los últimos 3 meses y no tiene nada programado, entonces tenga cero. Sí, pero si usted deja cero, se le vara la máquina y el producto es un producto importado, entonces usted para la planta varios meses, ¿no? Ahí uno tiene que tener en cuenta en mantenimiento algunos elementos distintos asociados también a la criticidad de los repuestos. Esa es toda otra ciencia distinta. Si nos vamos, por ejemplo, para materias primas, las materias primas
como lo comentamos ahorita, tengo que mirar qué tan agregados son. Si usted tiene un modelo de planeación tipo MRP, usted utiliza la explosión de materiales y debe agregar todas las necesidades asociadas a esa materia prima, y desde ahí ya usted mira y genera cuántos son los inventarios que requiere. O sea que la respuesta es, si yo voy a hacer compras de materia prima, yo hago análisis de los padres de forma individual por línea, pero al final el inventario debe ser agregado con las necesidades agregadas.